El humo aún ascendía en espirales negras hacia el cielo plomizo de Massachusetts cuando el detective Thomas Brennan llegó a la granja Lambert en la madrugada del 29 de octubre de 1890. Los bomberos voluntarios de Cedar Falls habían logrado controlar las llamas apenas 2 horas antes, pero la estructura principal de la granja había quedado reducida a una carcasa ennegrecida de vigas carbonizadas y piedras ennegrecidas. El aire matutino llevaba consigo el hedor acre de la madera quemada mezclado con algo más siniestro que Brennan, con sus 15 años de experiencia investigando crímenes en el condado de Whitmore, reconoció inmediatamente como el olor de la muerte. Lo que encontró en el sótano de la granja cambiaría para siempre su percepción sobre los límites de la maldad humana. Los cuerpos de Constance y Millicent Lambert yacían entre los escombros humeantes, pero no habían perecido por el fuego. Las cadenas que las mantenían sujetas a las vigas de roble del techo permanecían intactas, y sus cuerpos mostraban signos evidentes de haber sido torturados antes del incendio. Más perturbador aún era el hecho de que ninguno de los 23 huérfanos e indigentes que supuestamente vivían bajo su cuidado había sido encontrado entre los restos. Brennan ordenó que se preservara la escena mientras él comenzaba a documentar meticulosamente cada detalle. En una esquina del sótano, parcialmente protegido por una viga caída, encontró un diario de cuero negro que pertenecía a Constance Lambert. Las páginas supervivientes contenían pasajes escritos con una caligrafía menuda y obsesiva que revelaban una mente profundamente perturbada, disfrazada tras una fachada de piedad cristiana. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Cada historia merece ser compartida, especialmente aquellas que nos recuerdan las sombras más oscuras de nuestro pasado. La investigación de Brennan lo llevó primero al reverendo Joshua Whitmore de la Iglesia Congregacional de Cedar Falls, quien había conocido personalmente al difunto reverendo Jeremiah Lambert y había bendecido el hogar de caridad que sus hijas establecieron en 1885. Whitmore, un hombre delgado de 53 años, con una barba gris perfectamente recortada, recibió al detective en su estudio entre estanterías repletas de volúmenes teológicos y tratados morales. Las hermanas Lambert eran mujeres de una fe inquebrantable, declaró Whitmore, ajustándose los anteojos de alambre mientras recordaba sus interacciones con ellas. Después de la muerte de su padre, dedicaron su vida entera a la obra de caridad cristiana. Constance, la mayor, tenía un fervor particular por lo que ella llamaba la salvación de almas perdidas. Millicent era más reservada, pero igualmente devota. El reverendo explicó que las hermanas habían solicitado formalmente el reconocimiento de su institución como hogar de caridad ante la Sociedad Benéfica Congregacional en la primavera de 1885. Los documentos que presentaron indicaban su intención de albergar hasta 25 huérfanos e indigentes, proporcionándoles sustento básico, educación cristiana y disciplina moral necesaria para su redención espiritual. Brennan preguntó sobre las visitas de inspección que supuestamente se realizaban cada 6 meses. Whitmore frunció el ceño y admitió que las visitas
habían sido menos frecuentes de lo requerido, debido a las múltiples responsabilidades de la sociedad y la aparente eficiencia con la que las hermanas Lambert administraban su hogar. Las últimas 2 inspecciones fueron realizadas únicamente por correspondencia, confesó. Constance enviaba informes detallados sobre el progreso espiritual y físico de cada huésped, acompañados de cartas de gratitud supuestamente escritas por los propios beneficiarios. El detective solicitó examinar estos documentos y descubrió una serie de informes que databan desde 1885 hasta septiembre de 1890. Los informes de Constance Lambert estaban redactados en un lenguaje florido y piadoso que describía transformaciones milagrosas en individuos previamente corrompidos por el vicio y la desesperanza. Las cartas adjuntas, supuestamente escritas por los huéspedes, seguían patrones retóricos similares y estaban todas escritas con la misma tinta y la misma caligrafía cuidadosa. La investigación llevó a Brennan hasta la oficina del Dr. Edmund Fairweather, médico forense del condado, quien había completado el examen preliminar de los restos encontrados en el sótano. Fairweather, un hombre meticuloso de 47 años, educado en la Escuela de Medicina de Harvard, había documentado cada detalle con la precisión científica característica de la nueva criminología que comenzaba a emerger en aquella época. Detective Brennan, declaró Fairweather mientras revisaba sus notas manuscritas, en mis 21 años de práctica médica y forense, nunca había encontrado evidencia tan sistemática de crueldad prolongada. Los cuerpos de ambas hermanas presentan cicatrices de flagelación que datan de varios años, indicando sufrimiento repetido y deliberado. Además, encontré evidencia de malnutrición severa y signos de confinamiento prolongado en espacios extremadamente reducidos. El médico explicó que las marcas en las muñecas y tobillos de las hermanas Lambert sugerían que habían sido regularmente encadenadas durante períodos extensos. Lo más perturbador, continuó Fairweather, es que estas lesiones no fueron infligidas durante el incidente final. Son el resultado de años de abuso sistemático, posiblemente autoinfligido como parte de alguna forma extrema de penitencia religiosa, o más probablemente impuesto por terceros. Brennan preguntó sobre la causa específica de muerte. Fairweather ajustó sus anteojos y consultó nuevamente sus anotaciones. Ambas hermanas murieron por asfixia, probablemente debido a la inhalación de humo, pero esto ocurrió después de haber sido severamente golpeadas. Los patrones de fracturas en sus costillas y cráneos indican el uso de instrumentos contundentes, posiblemente herramientas agrícolas. Quien hizo esto quería que sufrieran antes de morir. La búsqueda en los restos de la granja reveló más evidencias inquietantes. En lo que había sido el granero principal, Brennan encontró los restos de 23 catres de hierro dispuestos en filas perfectas. Junto a cada catre había una cadena con grilletes, y el piso de madera mostraba marcas profundas consistentes con años de uso regular de estas restricciones. En un armario de madera parcialmente carbonizado, descubrió un inventario meticulosamente mantenido que registraba los nombres, edades aproximadas y pecados principales de cada huésped. El inventario revelaba nombres como Samuel K., ladrón de 14 años, María Elena, prostituta de 19 años, Timothy, borracho de 32 años.
Cada entrada incluía fechas de llegada, pero ninguna fecha de partida. Los registros se extendían desde mayo de 1885 hasta octubre de 1890, indicando que algunos individuos habían permanecido en la granja durante más de 5 años. Brennan decidió entrevistar a los residentes de Cedar Falls para obtener testimonios sobre las actividades en la granja Lambert. La señora Elizabeth Hartwell, quien vivía en la granja más cercana a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia, proporcionó información que profundizó el misterio. Hartwell, una mujer de 41 años, que había vivido en la zona toda su vida, recordaba haber visto ocasionalmente a las hermanas Lambert durante sus viajes al pueblo para comprar suministros. Siempre venían juntas, declaró la señora Hartwell, y siempre vestidas completamente de negro, como si estuvieran de luto permanente. Hablaban muy poco y pagaban sus compras siempre en efectivo. Nunca mencionaban a los huérfanos que supuestamente cuidaban. Y cuando alguien preguntaba por ellos, Constance simplemente decía que estaban recibiendo la educación que necesitaban. La señora Hartwell recordó un incidente particular que había ocurrido durante el verano de 1889. Estaba tendiendo ropa al amanecer cuando escuché gritos que venían de la dirección de la granja Lambert. Eran gritos humanos, definitivamente, pero muy débiles debido a la distancia. Mi esposo dijo que probablemente eran cerdos siendo sacrificados, pero yo conocía la diferencia entre gritos animales y humanos. El testimonio más perturbador llegó de parte del joven Marcus Thompson, de 16 años, hijo del herrero local. Thompson había trabajado ocasionalmente para las hermanas Lambert reparando herramientas agrícolas y había visitado la granja en 3 ocasiones durante el último año. Su descripción de lo que había observado proporcionó la primera evidencia directa de las condiciones reales en la institución. La primera vez que fui allí en marzo del año pasado, relató Thompson, las hermanas me mantuvieron esperando en el patio delantero mientras traían las herramientas que necesitaban reparación. Noté que todas las ventanas del granero principal tenían barras de hierro, lo cual me pareció extraño para un hogar de huérfanos. También observé que el área alrededor del granero estaba completamente cercada con alambre de púas de casi 2 metros de altura. Thompson describió haber escuchado sonidos provenientes del interior del granero durante su segunda visita en junio. Eran como gemidos o llantos muy suaves, pero las hermanas Lambert mantuvieron conversaciones muy animadas conmigo durante todo el tiempo que estuve allí, como si quisieran asegurarse de que yo no prestara atención a esos sonidos. La tercera visita de Thompson, realizada apenas 3 semanas antes del incendio, había sido la más reveladora. Constance Lambert me pidió que reparara una cadena rota. Cuando la examiné, noté que tenía manchas de lo que parecía sangre seca. Cuando pregunté para qué se usaba, me dijo que era para contener a las bestias que ocasionalmente intentaban escapar. Pensé que se refería a animales de granja, pero la cadena era demasiado pequeña para ganado y demasiado pesada para cerdos u ovejas. La investigación de Brennan tomó un giro aún más siniestro cuando logró descifrar completamente el diario de Constance Lambert. Las páginas supervivientes revelaban una escalada progresiva de fanatismo religioso y sadismo que había comenzado poco después de la muerte de su padre en 1885.
Los primeros entradas describían su llamado divino para purificar almas corrompidas a través de disciplina correctiva y privación sagrada. Una entrada del 15 de agosto de 1886 describía el primer experimento de redención exitoso, realizado en un huésped identificado solamente como J.M. El pasaje detallaba un régimen de ayuno forzado, flagelación diaria y confinamiento en la celda de reflexión que había durado 40 días. Constance escribía con evidente satisfacción sobre la transformación completa del sujeto y su sumisión total a la voluntad divina. Entradas posteriores revelaban que las hermanas Lambert habían desarrollado un sistema complejo de castigos y tratamientos para diferentes tipos de pecadores. Los ladrones eran sometidos a amputación de dedos. Las mujeres acusadas de promiscuidad recibían purificación interna con instrumentos metálicos calentados. Los alcohólicos eran forzados a consumir mezclas de queroseno y vinagre hasta que desarrollaban aversión completa a cualquier líquido. La entrada más perturbadora, fechada el 20 de octubre de 1890, apenas 8 días antes del incendio, describía lo que Constance llamaba la revelación final. Había descubierto, según escribía, que algunos de sus huéspedes habían comenzado a comunicarse entre ellos durante la noche, desarrollando planes para corromper la obra sagrada que ella y su hermana realizaban. Su respuesta había sido implementar medidas de seguridad definitivas, que incluían encadenar a todos los huéspedes durante las 24 horas del día y reducir sus raciones de comida a el mínimo necesario para mantener la vida. La última entrada legible del diario, fechada el 26 de octubre, contenía una oración dirigida a Dios pidiendo la fuerza necesaria para completar la purificación final de estas almas resistentes. Constance escribía sobre su intención de implementar lo que llamaba el sacramento del fuego purificador, como último recurso para quebrar la voluntad obstinada de los incorregibles. Brennan buscó información adicional en los registros oficiales del condado y descubrió una serie de discrepancias inquietantes. Ninguno de los 23 nombres que aparecían en el inventario de la granja Lambert había sido registrado oficialmente como huérfano en el condado de Whitmore o en los condados vecinos. Además, no existían registros de transferencia de custody o documentos legales que autorizaran a las hermanas Lambert a actuar como tutoras de estos individuos. Una investigación más profunda reveló que varios de los nombres en el inventario correspondían a personas reportadas como desaparecidas en ciudades y pueblos de todo Massachusetts durante los últimos 5 años. Sarah Mackenzie, de 17 años, había desaparecido de Boston en abril de 1886. William Patterson, de 24 años, había sido reportado como desaparecido por su familia en Springfield en septiembre del mismo año. La lista continuaba con casos similares de personas que habían vanished sin dejar rastro, todas dentro del rango de edades registrado en el inventario de las hermanas Lambert. El detective comenzó a sospechar que las hermanas Lambert habían estado atrayendo deliberadamente a individuos vulnerables a su granja bajo falsas promesas de refugio y trabajo. Los registros financieros de la granja, parcialmente conservados en el banco local, mostraban depósitos regulares que excedían significativamente los subsidios proporcionados por la Sociedad Benéfica Congregacional. Brennan teorizó que las hermanas
habían estado cobrando pagos de familias desesperadas por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, prometiendo información a cambio de dinero que nunca entregaban. La reconstrucción de los eventos de la noche del 28 de octubre requirió que Brennan examinara cuidadosamente la evidencia física del incendio. El análisis del patrón de quemaduras indicaba que el fuego había comenzado simultáneamente en múltiples puntos del granero principal y se había extendido rápidamente debido al uso de acelerantes, probablemente queroseno almacenado en la granja para lámparas y calefacción. La posición de los cuerpos de las hermanas Lambert en el sótano, encadenadas pero no quemadas por el fuego, sugería que habían sido colocadas allí intencionalmente por sus atacantes. Las heridas documentadas por el Dr. Fairweather indicaban que habían sido sometidas a tortura prolongada antes de ser asesinadas por asfixia, probablemente mediante estrangulación manual o por la obstrucción deliberada de sus vías respiratorias. Brennan desarrolló una teoría sobre lo que había ocurrido durante esa noche fatal. Los 23 cautivos, después de años de abuso sistemático y condiciones de vida infrahumanas, habían logrado liberarse de sus restricciones y organizar una revuelta coordinada. La entrada final del diario de Constance Lambert sobre las medidas de seguridad definitivas había sido probablemente el catalizador final que los había empujado hacia la desesperación y la violencia. La evidencia sugería que los cautivos habían sometido a las hermanas Lambert al mismo tipo de tortura que ellos habían sufrido durante años. Las cadenas encontradas en el sótano eran idénticas a las utilizadas para restringir a los huéspedes en el granero. Los instrumentos utilizados para infligir las heridas documentadas por Fairweather eran consistentes con las herramientas encontradas en la granja y que habían sido utilizadas previamente para castigar a los cautivos. Después de asesinar a sus captoras, los 23 individuos habían procedido a incendiar metódicamente la estructura principal de la granja, eliminando toda evidencia de los horrores que habían ocurrido allí durante los últimos 5 años. Su desaparición completa y coordinada indicaba que habían planificado cuidadosamente su escape, posiblemente durante meses, aprovechando su conocimiento íntimo del área circundante y las rutas de transporte disponibles. La búsqueda de los fugitivos se extendió por todo Massachusetts y los estados vecinos, pero no produjo resultados. Brennan especuló que los 23 individuos se habían dispersado inmediatamente después del incendio, posiblemente adoptando nuevas identidades y desapareciendo en las ciudades industriales en rápido crecimiento de Nueva Inglaterra, donde sería fácil para personas sin documentos oficiales encontrar trabajo y comenzar nuevas vidas. Algunos residentes de Cedar Falls reportaron haber visto grupos pequeños de individuos caminando por los caminos rurales durante las semanas posteriores al incendio, pero estas observaciones nunca pudieron ser confirmadas. La señora Harwell afirmó haber encontrado ropa ensangrentada abandonada cerca de un arroyo en su propiedad 3 días después del incendio, pero cuando Brennan examinó los artículos, descubrió que eran ropa interior femenina que correspondía en tamaño y estilo a la que habrían usado las hermanas Lambert. El caso oficialmente permanece sin resolver en los archivos del condado de Whitmore, catalogado como incendio con circunstancias sospechosas y personas desaparecidas. Sin embargo, la investigación de Brennan
había revelado una verdad más oscura que cualquier resolución legal podría haber proporcionado. La granja Lambert no había sido un hogar de caridad cristiana, sino una prisión privada donde dos mujeres fanáticas habían torturado sistemáticamente a individuos vulnerables bajo la justificación de la salvación religiosa. Los registros médicos del Dr. Fairweather sugieren que al menos algunos de los 23 cautivos habían desarrollado traumas psicológicos severos como resultado de años de abuso. Sus descripciones de las heridas autoinfligidas encontradas en los cuerpos de las hermanas Lambert indicaban que los cautivos habían replicado exactamente los métodos de tortura que habían experimentado, sugiriendo una sed de venganza metódicamente planificada y ejecutada. El reverendo Whitmore, confrontado con la evidencia de lo que realmente había ocurrido en la granja Lambert, admitió que la sociedad benéfica congregacional había fallado en su responsabilidad de supervisar adecuadamente las instituciones que patrocinaba. Fuimos engañados por apariencias de piedad, declaró en una entrevista posterior con el periódico local. Las hermanas Lambert presentaban todos los signos externos de devoción cristiana genuina, pero sus corazones albergaban una maldad que ninguno de nosotros pudo percibir. La tragedia de la granja Lambert expuso las deficiencias sistemáticas en la supervisión de instituciones de caridad durante el siglo XIX y llevó a reformas significativas en los protocolos de inspección del condado de Whitmore. Sin embargo, para las 23 víctimas que habían sufrido años de tortura antes de tomar justicia en sus propias manos, estas reformas llegaron demasiado tarde. Brennan nunca pudo determinar con certeza qué había sido de los fugitivos, pero ocasionalmente recibía informes no confirmados de individuos que coincidían con las descripciones de algunos de los cautivos. Un hombre que correspondía a la descripción de Timothy, borracho de 32 años, fue visto trabajando en una fábrica textil en Lowell, 3 meses después del incendio. Una mujer joven que podría haber sido María Elena, prostituta de 19 años, fue reportada viviendo bajo un nombre diferente en un convento en Vermont. Estos avistamientos nunca fueron verificados oficialmente, pero Brennan llegó a creer que los supervivientes de la granja Lambert habían logrado reconstruir sus vidas lejos de Whitmore County, llevando consigo las cicatrices físicas y psicológicas de su cautiverio, pero también la satisfacción de haber obtenido justicia contra sus torturadores. En sus memorias privadas, escritas años después, Brennan expresó la opinión de que, aunque técnicamente habían cometido asesinato, los 23 individuos habían actuado en legítima defensa después de años de abuso sistemático y abandono oficial. La granja Lambert fue finalmente demolida en 1892 y la tierra fue vendida a un agricultor local que la convirtió en campos de cultivo. Sin embargo, los residentes de Cedar Falls mantienen hasta hoy historias sobre apariciones y sonidos inexplicables en el área donde una vez estuvo la granja. Algunos afirman haber escuchado gritos durante las noches sin viento, mientras otros reportan haber visto figuras encadenadas caminando entre los cultivos durante las madrugadas de octubre. El legado de las hermanas Lambert y sus víctimas permanece como un recordatorio sombrío de cómo la autoridad religiosa y la apariencia de virtud pueden ocultar los actos más despreciables de crueldad humana, y de cómo la desesperación puede transformar a las víctimas
en ejecutores de una justicia terrible, pero comprensible.